Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta gran familia que es Sugar Creek. Si esta es tu primera vez o segunda vez con nosotros, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Y si nos estás viendo en línea o si nos vas a ver más adelante, muchísimas gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea, de seguirnos, de dejar tus mensajes, tus comentarios. Queremos hacerte saber de que estamos aquí para ti, así es que si en algún momento tienes una petición de oración o algo, también puedes escribirlo allí en el chat. Y hoy estamos finalizando una serie que ha sido bastante interesante porque hemos estado viendo cómo nuestras relaciones tienen un impacto, y es precisamente acerca del lado negativo de las relaciones lo que hemos estado viendo y cómo estas relaciones se pueden restaurar. Y hemos estado viendo en Efesios cómo el apóstol Pablo empieza hablando acerca de lo que nosotros hemos recibido en Jesús, de esa transformación de vida que en Jesús cada uno de nosotros hemos encontrado. Pero hacia el final del libro de Efesios, el apóstol Pablo vuelve hacia la parte práctica y nos dice: ahora que nosotros hemos recibido a Jesús, ahora que hemos sido cambiados por Jesús, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer y cómo nuestra vida se debe de ver? Y entre esas cosas habla acerca de las relaciones y habla también acerca del amor. Y una de las cosas que quiero empezar comentando es una historia que me pareció bastante interesante, y estaba leyendo acerca de esta increíble pintura que se llamaba Ecce Homo. Y básicamente esta pintura fue una obra bastante interesante, una obra muy hermosa que fue pintada en yeso, y es la representación de Jesús y de su sufrimiento, y remarca el momento exacto en el que Jesús es presentado ante Pilatos. Y es increíble ver cómo esta pintura evoca sentimientos y nos hace a nosotros despertar ese sentimiento y ese sentido de sufrimiento de Jesús. Y es increíble cómo se puede ver la belleza, el detalle que el pintor, el autor de esta obra, puso en esa pintura. Y de hecho tenemos una foto por acá. Y una de las cosas interesantes de esto es el detalle que el pintor puso en esta obra. Y podemos ver nosotros el sufrimiento. Y imagínate estar enfrente de esta pintura y todos los sentimientos que despierta al ver a Jesús allí en ese momento. Pero una de las cosas que empezó a suceder con esta pintura es que conforme iba pasando el tiempo, porque esta pintura fue realizada a principios de los 1900, conforme iba pasando el tiempo, la pintura empezó a perder, los colores empezaron a perder su brillo. Y no solamente eso, sino que en algún momento los colores o la pintura empezó a desprenderse del yeso donde había sido colocado, donde había sido realizado. Y una persona que era de esa localidad, ella se ofreció para restaurar esta pintura. Y aunque no era una profesional, pero ya había tenido cierta experiencia restaurando algunas obras de arte, y ella se ofreció a restaurar esta pintura. Y por alguna razón, a pesar de que tenía cierta experiencia, pero a medida que empezó a dar pincelazos y a tratar de restaurar lo que era la obra original, terminó siendo algo completamente diferente y muy separado de lo que la obra original era. De hecho, aquí tenemos una segunda foto de cómo quedó. A ustedes les causa risa, pero a la pintora no le causó mucha risa. Pero una de las cosas que nosotros podemos rescatar de esto es cómo algo tan increíble, tan hermoso que era al principio, puede convertirse en algo completamente diferente hacia el final. Y ahora pensemos en nosotros. Cada uno de nosotros somos artistas también. Cada uno de nosotros estamos pintando un cuadro donde ponemos nuestras relaciones. Cada uno de nosotros estamos pintando el cuadro de un matrimonio lleno de amor.
Cada uno de nosotros estamos pintando un cuadro de una familia amorosa, de una familia donde el respeto se palpa. Todos nosotros estamos pintando un cuadro de relaciones, de amistades que perduran y que pueden enfrentar el paso del tiempo sin desgastarse. Cada uno de nosotros somos artistas y estamos plasmando nuestra propia idea de lo que es el amor y cómo ese amor se ve expresado en nuestras relaciones. Y resulta interesante cómo en muchas ocasiones, cuando nosotros empezamos a dar esas pinceladas de lo que nosotros creemos que debería ser el amor y de cómo nosotros pensamos que deberíamos pintar este cuadro para lograr esa familia feliz, para lograr ese matrimonio dichoso, para lograr esas amistades duraderas, al final terminamos con algo completamente diferente de lo que tú y yo habíamos pensado que iba a ser nuestro producto final. Y cada pincelada que tú y yo vamos dando, cada actitud, cada palabra descortés, cada mirada, cada palabra pesada y cada una de las acciones que tú y yo hacemos, cada una de esas pinceladas van pintando un cuadro completamente diferente de lo que tú y yo hubiéramos querido obtener al final. Y al final, en vez de obtener una obra maestra, en vez de obtener un matrimonio sólido, un matrimonio donde el romance fluye después de 30, 40 años, en vez de obtener una familia que permanece unida a pesar de cualquier circunstancia, al final, en vez de obtener relaciones que perduran, obtenemos todo lo contrario. Obtenemos relaciones rotas, heridas, sufrimiento y dolor. Y tú y yo en muchas ocasiones pensamos de que el amor de una o de otra manera nos evita. Y no podemos evitar pensar que eso es lo que nuestras relaciones en muchas ocasiones son. Nuestras relaciones en algún momento llegan a convertirse en malas copias de lo que el amor debería de ser. Y no podemos evitar pensar cómo es que el amor, cómo es que algo tan hermoso y algo tan profundo puede llegar a desdibujarse, cómo es que puede llegar a distorsionarse de una manera tan diametralmente opuesta cuando nosotros pensamos en algo idílico, en algo hermoso y al final el producto que obtenemos en nuestras relaciones es algo completamente opuesto a lo que nosotros hubiéramos querido pensar. Y no me dejes mentir. Pregúntate qué tipo de amor es el que estamos recibiendo en nuestras relaciones. ¿Qué tipo de amor es el que estamos recibiendo en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, o en nuestras amistades? ¿Qué tipo de amor es el que tú y yo estamos disfrutando en nuestras relaciones día con día? ¿Es un amor genuino? ¿Es un amor que transforma? ¿Es un amor que sostiene? Porque en muchas ocasiones, de la misma manera en la que esta pintura que veíamos al principio es completamente distorsionada y distinta, en muchas ocasiones nuestras relaciones se miran exactamente de la misma manera. Y es que si tú y yo viéramos nuestras relaciones y si escarbamos un poco y profundizamos un poco acerca de cómo están nuestras relaciones, nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de amar es una obra maestra convertida en desastre. Nuestra forma de amar, la forma en la que tú y yo amamos, es una obra maestra y tú y yo la hemos convertido en un desastre. Y no resulta irónico, y yo sé que me vas a decir que sí, que hoy en día vivimos en un mundo donde pareciera ser de que los mensajes positivos y el amor y los corazones y estos mensajes de amor son algo que vemos todos los días, pero el verdadero amor es algo que muy pocas veces o quizás nunca experimentamos en nuestras relaciones diarias. Y la raíz de este problema radica en que como sociedad y como individuos hemos aprendido una forma distorsionada de amar. De hecho, no solamente hemos aprendido una forma distorsionada de amar, sino que en algún momento cuando nosotros en nuestra búsqueda del amor empezamos a buscar ejemplos de amor, también encontramos ejemplos que tampoco saben amar. Y en esa búsqueda del amor muchas veces buscamos estrellas y vemos cómo las estrellas de Hollywood ellos
sostienen o demuestran el amor en sus relaciones, o cómo otras personas creen que el amor debería de verse. Y nosotros tratamos de seguir ese ejemplo, y al final lo único que resulta es que estamos en medio de un ciclo que solamente perpetúa nuestro dolor y nuestras heridas. Porque no solamente hemos aprendido una forma distorsionada de amar, sino que cuando queremos aprender también obtenemos ejemplos o adoptamos ejemplos de personas que tampoco saben amar. Y todo esto, este tipo de amor distorsionado, de alguna o de otra manera se ha presentado a nosotros en películas, en series de televisión, en la música que escuchamos, a tal punto que de una o de otra manera ha ido permeando la forma en la que nosotros pensamos que el amor debería de ser. Y hemos llegado a aceptar que el amor probablemente debe de verse de esa manera. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender esta tarde, y es esto: que un amor malo, egoísta y superficial no nos hace plenos y siempre nos aleja de la felicidad. Un amor malo, egoísta y superficial nunca nos va a hacer plenos y siempre nos va a alejar de la realidad. ¿Cómo es que nosotros podemos... Y deberías de preguntarte esto: ¿cómo es que nosotros podemos esperar relaciones basadas en el amor? ¿Cómo es que podemos esperar relaciones saludables y amorosas cuando la idea del amor es una versión distorsionada a lo que tú y yo tenemos? Y de una o de otra manera nosotros hemos adquirido esta idea de que el amor se trata de satisfacer mis necesidades personales, sin importar cómo se sienta o cómo está la otra persona, sin importar las consecuencias de los demás. Y esa forma de pensar hasta cierto punto la hemos ido incorporando también en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Y quizá tú estás experimentando o has experimentado este tipo de relaciones en las cuales el egoísmo es el actor principal. Relaciones que están basadas en el egoísmo, en el abuso, en la violencia, o incluso en algunas ocasiones también están basadas en la manipulación. Relaciones en las cuales todo gira en torno a los deseos egoístas de una sola persona, sin importar cómo esos deseos puedan lastimar a alguien más. Relaciones donde nos preocupamos más por recibir, por lo que yo voy a obtener, y no nos preocupamos por darle a las personas que están a nuestro alrededor. Y hemos adoptado relaciones donde todo se enfoca en la apariencia y se enfoca en lo que es conveniente para mí, sin importar lo que otros estén viviendo. Y el resultado de esto, el resultado de que tú y yo hayamos adoptado una forma distorsionada de amar, el resultado de que el mundo nos haya vendido una idea distorsionada de lo que es amar, lo único que ha hecho es un mundo lleno de relaciones rotas y de heridas profundas. Y es por eso que tú y yo creemos de que el amor probablemente no existe, porque en algún momento nosotros también fuimos parte de relaciones que estuvieron basadas en el egoísmo. Y el problema es que nosotros hemos ido haciendo lo mismo con cada una de las relaciones que nos hemos encontrado en nuestro paso por la vida. Y hemos creado un mundo donde las personas se sienten heridas, donde tú y yo en algún momento sentimos que lo único que han hecho con nosotros es utilizarnos, y cuando ya no somos útiles, entonces somos completamente desechables. Donde el verdadero amor pensamos que es escaso, y donde las conexiones se pierden o simplemente no se dan. Y terminamos dándonos cuenta que lo que tú y yo creíamos que era amor, lo que tú y yo pensábamos que debía ser el amor, en realidad es una copia ridícula, inexacta y distorsionada de lo que el amor realmente debería de ser. Y cuando tú y yo amamos de esta manera, cuando tú y yo amamos a los demás basados en una mala concepción del amor,
Cuando tú y yo amamos a los demás y expresamos nuestro amor basados en una idea completamente diferente de lo que el amor debería de ser, lo único que hacemos es herir a todos los que están a nuestro alrededor y terminamos hiriéndonos también a nosotros mismos. Pero hay algo que podemos hacer. Y la Biblia, que tiene la respuesta a cada una de nuestras incógnitas y cada uno de nuestros problemas, y aún incluso tiene la respuesta a cómo sanar nuestras relaciones rotas, nos dice que una mala copia del amor siempre se verá superado por el original. Una mala copia del amor siempre se verá superado por el amor original. Y Pablo en Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, nos da una respuesta que puede ser o puede mirarse bastante obvia, pero debemos de verla con detenimiento. Y Pablo lo que está diciendo es que no debemos de conformarnos con una copia del amor, sino tomar el amor de Dios y poner el amor de Dios como el estándar por el cual tú y yo debemos de medir todos los amores que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y Efesios capítulo 5 versículo 1 dice esto, Pablo hablando acerca del amor, y dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás. Qué interesante cómo Pablo empieza este capítulo o este pasaje con estas dos ideas. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás. Lo que Pablo está diciendo es que tú y yo, Pablo nos está invitando a imitar. Pero el problema es que durante mucho tiempo nosotros hemos imitado a aquellos que están equivocados. Y Pablo lo que está diciendo es que como hijos de Dios nosotros tenemos acceso a ese amor que viene directamente del Padre. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios derrama su amor en nosotros. Y tú y yo, cada uno de los que hemos recibido a Jesús, hemos sido testigos y hemos sido depositarios de ese amor. Y Pablo está diciendo de que si somos hijos de Dios, debemos de imitar a Dios a través de ese amor. Si somos hijos amados por Dios, debemos de vivir amando a los demás. En otras palabras, podemos amar a otros de la misma manera en la que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Y de esta manera, cuando tú y yo empezamos a amar así, estamos sobrepasando lo que el mundo nos ha vendido acerca de la idea del amor. Pero Pablo no solamente dice eso. Pablo no solamente dice de que tú y yo tenemos acceso al amor de Dios y que deberíamos de expresar ese amor de Dios al amar a los demás, sino que también nos da un ejemplo. Y en el siguiente, en el versículo 2, Pablo continúa diciendo esto: y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Pablo nos está dando no solamente un cuadro de ruta que nosotros debemos de seguir, sino también nos da un ejemplo. Y dice de que si tú y yo hemos conocido el amor de Dios y debemos de amar e imitar ese amor y debemos de amar a todas las personas, Pablo no solamente se queda ahí, sino que él toma a Jesús, que es el ejemplo perfecto de amor, y nos habla acerca de cómo Jesús demostró ese amor por medio de su sacrificio en la cruz. Y dice que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. El amor requiere sacrificio. Y imitar a Dios en su forma de amar. Cuando nosotros imitamos a Dios en la manera en la que nosotros amamos en nuestras relaciones, requiere que también nosotros estemos dispuestos a sacrificar nuestro sueño, nuestra comodidad, que estemos dispuestos a sacrificar todo por cada una de las personas a quienes nosotros decimos amar. El sacrificio y el amor van estrechamente relacionados. Y el sacrificio, no puede haber amor sin sacrificio, y no puede haber sacrificio si no hay amor.
Porque los dos están íntimamente ligados. Y el ejemplo perfecto de esto es la vida de Jesús. Como Él se sacrificó para demostrar ese amor por nosotros. Y si nosotros somos llamados a amar de la misma manera que Jesús lo hizo, nuestras relaciones deben de estar basadas no solamente en nuestra idea del amor, sino también en la idea del sacrificio. Debemos de estar dispuestos a sacrificarnos por otros. Jesús nos mostró que el amor verdadero implica dar hasta el punto de sacrificarse por otros. Y cuando elegimos amar como Dios, como hijos amados que reflejan el amor de Dios, nuestra experiencia en las relaciones cambia dramáticamente. Cuando tú y yo empezamos a amar no a la manera que el mundo nos dice, cuando tú y yo empezamos a amar no a la manera que hemos aprendido, sino que empezamos a amar a la manera de Dios, nuestras relaciones dan un giro de 180 grados. Cuando tú y yo empezamos a amar de la misma manera en la que tú has sido amado por Dios, y ese amor empezamos a demostrarlo a otras personas, nuestras relaciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor inagotable. Es un amor generoso, es un amor desinteresado, es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que sostiene, es un amor que nunca se acaba y que siempre va a estar allí, que siempre permanece. Y ese es el amor que tú y yo somos llamados a imitar en cada una de nuestras relaciones. Me encanta cómo el apóstol Juan más adelante, él toma esta misma idea y él profundiza todavía un poco más. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice esto: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Una pausa ahí. Juan está diciendo de que todo el que ama conoce a Dios y es un hijo de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Juan lo que está tratando de decir es que todas las personas que han tenido una experiencia con Dios, una de sus características es el amor. ¿Por qué? Porque no podemos encontrarnos con un Dios que su esencia es el amor y no poder ser contagiados por ese amor. Es una idea inconcebible, es una idea impensable que tú y yo nos encontremos con un Dios que es 100% amor y que ese amor no sea contagiado a nuestros corazones. Y Juan lo que está diciendo es precisamente eso. Y él continúa diciendo: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. Ojo a esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, es decir, no en que nosotros hayamos dado el primer paso, sino en que Él nos amó a nosotros. Es decir, Dios dio el primer paso para acercarse a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Ven cómo la idea del amor también va compaginada en este pasaje con la idea del sacrificio? Juan está hablando acerca de cuánto Dios nos amó y termina hablando acerca de cómo en su amor también sacrificó lo que más amaba por nosotros, que también somos amados por Dios. Y continúa diciendo esto, y es algo que me llama mucho la atención y me encanta lo que dice. Queridos amigos, el versículo 11: ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Qué interesante esto que Juan está diciendo. Nadie ha visto a Dios, pero cuando tú y yo amamos como Dios ama, cuando tú y yo demostramos el mismo amor, cuando tú y yo imitamos ese amor en nuestras relaciones, el mundo verá a Dios en nosotros. El mundo verá a Dios en la manera en la que tú y yo amamos. El apóstol Juan nos dice que Dios es amor. En otras palabras, Él es el autor original. Él es el único que puede pintar un cuadro hermoso porque Él es la esencia del amor.
Y es el único que puede pintar o ayudarnos a pintar a nosotros el cuadro de amor que tú y yo estamos anhelando pintar. Y nosotros como sus hijos somos llamados a reflejar ese amor en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras palabras y en cada una de nuestras relaciones día con día. En otras palabras, el amor es una característica de aquellos que han experimentado a Dios en sus vidas. Y cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que Dios es la fuente del amor, cuando comprendemos que cada una de estas ideas siempre llegan a una misma persona, que es la persona de Dios, nos damos cuenta que la solución a nuestras relaciones rotas, la solución a nuestras heridas, no es otra cosa sino es Dios, porque Él es la fuente de todo amor. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo hacemos muchas veces cuando nuestras relaciones no están funcionando? En muchas ocasiones lo que tú y yo hacemos, y no digo que haya nada de malo con eso, pero en muchas ocasiones lo que tú y yo hacemos cuando nuestras relaciones no funcionan es que buscamos ayuda externa. Buscamos ayuda a través de consejeros matrimoniales, buscamos ayuda a través de consejería personal, buscamos ayuda con psicólogos, buscamos ayuda en libros de autoayuda, en podcasts, en muchísimas cosas. Pero nada de esto funciona. Y te voy a decir por qué. Porque ninguna de estas cosas externas puede llegar tan profundamente como solamente Dios puede hacerlo. Ninguna de estas cosas externas puede tratar con un problema tan interno donde solamente Dios y su amor pueden llegar. Y si tú y yo esperamos que nuestras relaciones cambien, necesitamos entender esto. Y esto es lo que quiero que te lleves en esta tarde. Amar a la manera de Dios es lo único que puede transformar tus relaciones y cambiar nuestras vidas. Amar a la manera de Dios es lo único que puede transformar tus relaciones y cambiar nuestras vidas. No es amar como Hollywood nos dice, no es amar como las canciones que escuchamos nos dicen, no es amar como tú y yo pensamos que debería de ser el amor. Es amar a la manera de Dios, lo único que va a cambiar nuestras vidas y va a transformar nuestras relaciones. Y a lo mejor tú y yo hemos sentido durante mucho tiempo que estamos atrapados en una relación que no da para más. En una relación donde aparentemente todo el amor se ha esfumado. A lo mejor podemos sentir que tú y yo estamos atrapados en una espiral de malos entendidos, de heridas, de desilusiones. Y por más que hemos buscado salir de esa espiral, no podemos hacerlo. Y lo hemos intentado todo, menos una cosa: el amor de Dios. Porque el amor de Dios es transformador en su esencia. El amor de Dios es ese tipo de amor que perdona aún incluso cuando tú y yo no lo merecemos. El amor de Dios es eso que restaura aún lo que parece que es irrecuperable. El amor de Dios es un amor que cambia corazones y que transforma mentes. Es un amor que rompe barreras y que llega muchísimo más allá, aún incluso hasta el pozo del lodo donde tú y yo hemos estado. Y el amor de Dios llega hasta allí para transformar nuestras vidas y utilizarnos a nosotros como instrumento de amor para transformar la vida de otras personas. Y ese es el amor que tú y yo somos llamados a imitar. Ahora, la pregunta es: Joel, todo eso que me dices está bien, pero ¿cómo hago? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que dar para poder ver transformadas mis relaciones? ¿Cómo puedo hacer para poder ver algo diferente en las relaciones que tengo en mi trabajo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos? ¿Cómo puedo ver una relación diferente? Y déjame darte no uno sino 3 pasos o 3 principios que creo que pueden ayudarnos a nosotros a cambiar y a transformar nuestras relaciones. Y es esto: número 1, ama a otros de la misma manera en la que tú has sido amado. Ama a otros de la misma manera en la que tú has sido amado. La Biblia dice de que hemos sido amados de tal manera que se entregó todo, lo más preciado, lo más querido, para demostrar a nosotros ese amor que Dios nos tiene. Y tú y yo somos llamados a imitar ese tipo de amor.
Debemos de vivir vidas llenas de significado, donde cada día sea una oportunidad para amar, donde cada día sea una oportunidad para servir a otros, donde cada día sea una oportunidad para que Dios pueda usarte a ti, para que Dios pueda usarnos a todos como instrumentos del amor, para que la conexión que nosotros tenemos con Dios y ese amor que ha sido derramado en nosotros no se quede solamente en nosotros como si fuéramos vasijas, sino que pueda fluir como un río a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer: amar a otros de la misma manera en la que tú y yo hemos sido amados, perdonar a otros de la misma manera en la que tú y yo hemos sido perdonados. Y eso me lleva a mi segundo punto, o mi segundo principio, y es este: haz del perdón y el sacrificio prácticas constantes en tu manera de amar. Haz del perdón y del sacrificio prácticas constantes en tu manera de amar. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones? ¿Cómo cambiaría nuestro matrimonio? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con nuestros amigos o con nuestros familiares si el perdón fuera algo que nosotros experimentamos y ponemos en práctica todos los días y no solamente una vez cada cierto tiempo? ¿Cómo cambiaría nuestra dinámica en nuestras relaciones si pudiéramos poner el perdón y la gracia que tú y yo hemos recibido también dispuesta para otras personas que están a nuestro alrededor? Nuestra dinámica, la dinámica en nuestras relaciones cambiaría completamente. ¿Qué pasaría si en vez de aferrarnos al odio, al resentimiento, a las rencillas, qué pasaría si en vez de aferrarnos a aquello que nos han hecho, nosotros pudiéramos soltar y perdonar de la misma manera en la que nosotros mismos hemos sido perdonados? Y no solamente eso, ¿qué pasaría si también estuviéramos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo para poder lograr lo que nosotros deseamos, esas relaciones llenas de amor? Y número 3, no solamente ama a otros de la misma manera en la que has sido amado, no solamente haz del perdón y del sacrificio parte constante de tu manera de amar, sino también, esta es la tercera, busca a Dios como la fuente de amor perfecta. Busca a Dios como la fuente de amor perfecta. Y tú y yo sabemos muy bien esto. Tú y yo sabemos de que muchas veces buscamos el amor en muchísimas cosas. Buscamos el amor en las experiencias, buscamos el amor en los logros humanos, buscamos el amor en los objetos, buscamos el amor en muchísimas cosas. Aún incluso en nuestras relaciones tratamos de llenar el vacío que sentimos de amor con otras personas, con otras experiencias, con cosas materiales, y nada de eso parece llenar el vacío que tú y yo sentimos. Y en muchas ocasiones cada una de estas cosas son como botellas vacías en medio de nuestro desierto espiritual y emocional, y en vez de saciarnos, lo único que hace es que nos deja con más sed. Pero ¿qué pasaría si en medio del desierto fuéramos a un manantial de amor inagotable? Y ese manantial es Dios. Si tú y yo nos sumergimos en el amor de Dios, si tú y yo vamos a Dios como la fuente de amor perfecta, nuestras vidas van a cambiar. Y no solamente nuestras vidas, nuestras relaciones van a ser transformadas como producto del amor de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la respuesta a nuestras relaciones rotas. Esa es la respuesta a nuestra incapacidad de encontrar el amor. Es conectarnos a la única fuente de amor que puede cambiarnos y transformarnos completamente. Si tú estás aquí el día de hoy y a lo mejor has estado buscando en medio de este desierto emocional, has estado buscando el amor que te hace falta y llenar ese vacío que has sentido durante tanto tiempo y que nada, ninguna relación, ninguna cosa ha podido llenar, déjame decirte, Dios puede llenarlo. Y si hoy tú decides aceptar ese regalo de amor, me encantaría orar por ti. Saliendo por esas puertas al terminar este servicio, tenemos un lugar preparado que hemos llamado el Centro de Siguientes Pasos, y me encantaría poder ayudarte a encontrar esa fuente de amor inagotable que es Dios. Si tú ya eres un seguidor de Jesús,
También los seguidores de Jesús en muchas ocasiones sentimos que hay un vacío de amor en nuestras vidas. Y no hay nada de malo con ello. De hecho, es algo muy bueno, porque nos permite experimentar de primera mano el amor inagotable e increíble de Dios. Solamente déjame decirte que si en tu experiencia espiritual, en tu experiencia de vida, has sentido que el amor es una de las carencias que has tenido, Dios puede llenar ese vacío que tú tienes. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu amor nos llena, porque tu amor nos limpia, nos restaura, nos perdona, nos capacita para ser llamados hijos tuyos. Pero, Señor, también tu amor nos capacita para poder ser instrumentos de amor a otros que todavía no te conocen. Permite, Señor, que nosotros no seamos solamente vasijas depositarias de tu amor, sino que seamos como un río que fluya tu amor a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Cambia nuestras relaciones, transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones por medio de tu amor inagotable. Todo esto lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, aquel que nos amó hasta el punto de sacrificarlo todo. En Cristo Jesús oramos. Amén.